Sábado, hermanos, ¿cómo están? Me gusta que somos poquitos porque así es más friendly. Para darme un poquito de movilidad. Bueno, el tema de hoy, de estas primeras horas del sábado, se titula Probando su presencia. Y este tema me llegó hace unos días porque ¿cuántos tienen Facebook? Yo sé que varias personas tienen Facebook, los he visto por ahí. Y pues yo estaba en Facebook y vi una compañera de clases que se graduó conmigo en la academia que había subido un video de un culto en una iglesia, donde en este culto pues comenzaron usted sabe que en otras iglesias hermanas la forma de adoración es un poquito más avivada, si queremos llamarla así. Y ellos comenzaron a adorar y empezó una gritería y un alboroto y un brinco. Y yo, pues de forma legítima, yo quería ver el video y quería ver qué es lo que estaba pasando allí, porque si la gente está gritando, pues algo grande vendrá, dice una de las canciones que ellos entonan. Y entonces cuando vi el video, una señora que estaba en silla de ruedas se levanta. Y la gente empieza a brincar más duro y se tiran al piso y eso. Y yo, es impresionante, ¿no? Pero una persona en silla de ruedas, yo no conozco la situación de la persona, pero si están celebrando es porque debió haber estado en esa silla de ruedas por algún tiempo. Y la compañera mía pues subió un comentario que decía, qué gran milagro, solo Dios hace milagros. Y entonces eso me levantó rápido el cerebro y yo, wow, quiero estudiar más el tema, porque hace tiempo que no tocaba ese tema en específico. Y le escribí un comentario que decía, bueno, yo quisiera saber dónde en la Biblia dice que solo Dios hace milagros, ¿verdad? Y rápido lo borré, porque dije, esto no es correcto que yo haga esto. Y usted sabe que usted le da submit y después rapidito a la X, delete, rapidito, que nadie lo vea. Pues para mi suerte ya lo vio. Entonces, el comentario no aparecía en el wall de ella, en su página, pero ella me tagueó y me quiso contestar diciéndome que si yo creyera en la Biblia y en el Antiguo Testamento, yo vería que Dios es un Dios de milagros, que hay tantos milagros que Dios ha hecho que no lo podíamos ni contar. Y me causó una intriga grande el que me mencionara que si yo creía en el Antiguo Testamento, número 1, y que solo Dios hace milagros. Y yo, wow, qué cosita, ¿verdad? Entonces, si José Carlos me puede ayudar por ahí con la presentación, he estado tocando el tema, estaba con ese tema en mi mente, o Adiel, cualquiera. Y entonces dije, bueno, pues vamos primero a la raíz de esta situación. Y la situación es, ¿cómo nosotros sabemos que Dios se está manifestando en un lugar? Sabemos que de la Biblia hay una esperanza, y en la comunidad cristiana nosotros todos creemos en esto, de lo que he estudiado, que habla que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí Él estará, ¿verdad? Esa es la premisa. Se supone que donde estén 2 o 3, como aquí en este lugar, Dios va a estar en este lugar. Esa es su promesa. Pero es una promesa condicionada, porque dice que los que le adoran, en Juan 3, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y yo dije, bueno, pues entonces es una promesa condicionada. Hay una fórmula. Para nosotros conseguir la presencia de Dios tiene que haber una adoración en espíritu y en verdad. Yo dije, pues vamos a entonces determinar qué es espíritu, qué es en espíritu, adorar en espíritu, y qué es adorar en verdad. Entonces, primeramente considerando el tema de la adoración en espíritu, vemos que Juan el Bautista, cuando comienza a hablar de Jesús, dice que Jesús iba a venir y iba a bautizar en Espíritu Santo. En conversación con Nicodemo, el próximo slide, en conversación con Nicodemo, Jesús le dijo en Juan 3:5 que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vamos viendo un hilo conector.
Nicodemo le pregunta, y usted sabe, si está familiarizado con el capítulo, que le dice, bueno, ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, eres maestro y no sabes estas cosas. Y él le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros nacemos del Espíritu? Creyendo en el sacrificio de Cristo. En Romanos 8, el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ok? En Gálatas 5, 22 al 25 habla de ¿qué? De los frutos del Espíritu. Y entre ellos, por favor, mencióneme uno que otro. Gozo, paz, paciencia, sabiduría, bondad, mansedumbre, fe y amor, que es el más importante de todos. Si esos son los frutos del Espíritu, significa que cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿verdad? Vamos viendo la línea racional. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nacemos en el Espíritu. Obviamente cuando venimos aquí a la iglesia y usted ve a esa persona que baja en las aguas bautismales, están haciendo del agua, pero ya nació del Espíritu, porque el Espíritu Santo ha trabajado con esa persona durante un tiempo bastante prolongado. Y cuando nosotros nacemos del Espíritu, nacemos para producir frutos. Por eso es que en Isaías habla de que por sus frutos los conoceréis. Así que vemos ya la primera parte de la adoración en espíritu. También es el espíritu, en el espíritu con el que uno adora. Yo tengo gozo en mi alma, ¿verdad? Eso lo podemos aplicar también. No es lo mismo y todos estamos en el mismo barco, porque este es el mensaje para nuestra iglesia. Segundo, el elemento de la verdad. El elemento de la verdad es parte indisoluble de la ecuación de los verdaderos adoradores. En conversación con Pilato, aquí la verdad es una cuestión, ¿verdad? El espíritu en la parte de las ciencias y de la filosofía, cada religión trata de darle un significado. Pero eso es, inclusive, es bien individual, es bien individualista la parte espiritual. Pero la verdad, todas las ciencias y la filosofía, la ciencia misma es la búsqueda de la verdad. Si es de la biología, si es de la física, de la química, hay diferentes áreas de la ciencia y lo que se busca es la verdad. ¿Cómo se busca? Pues el método científico, ¿verdad? Pero la filosofía también busca la verdad. Y buscan porque parece que no se conforman con la contestación bíblica que le da. Si una persona cogiera y tomara la verdad bíblica como su guía, pues no habría más filosofía que estudiar. Porque la filosofía se encarga de hacer preguntas y Dios de contestarlas. Pero no le gusta la contestación. En conversación con Pilato, antes del juicio de Jesús, Pilato mismo le preguntó, bueno, ¿qué es la verdad? Imagínese usted que usted vaya a un tribunal, lo estén juzgando y digan, bueno, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Bueno, ¿es importante o no saber la verdad? A lo que Jesús nos contesta a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Orando por sus discípulos, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que vemos la verdad que va unida a la palabra. Vamos a ver qué es la palabra. En Juan 1 se dice que en el principio era el ¿qué? El verbo. La palabra en acción constante. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Ahorita estaba hablando nuestro amigo Joe sobre unas personas también de la comunidad nuestra que no creen en Cristo, que es Dios. Aquí está la contestación. No era como Dios, sino era Dios. Y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? Cristo mismo.
A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todas estas citas aquí están las citas, ¿sabes? Los voy citando, ¿verdad? Para no tener que ir Juan 1, 17 y así. Así que están ahí. Podemos ver un paralelismo entre la palabra del Padre y la palabra del Hijo, porque ambas son verdad. Amén. Y Cristo es la palabra. Así que todo gira alrededor ¿de quién? De la persona de Cristo. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Eso es impactante. Porque cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué es la verdad, se convierte a un quién es la verdad. Y cuando nosotros conocemos el personaje de Cristo, tenemos las contestaciones a todas nuestras preguntas. Y Él mismo es la palabra. ¿Cómo fue que Dios creó al mundo? ¿Mediante qué? Mediante su palabra. ¿Y quién es su palabra? Dios, Cristo mismo. Jesús mismo es Dios. Amén. Su poder, las mismas palabras que se dirigían a sus discípulos y a los pequeños niños fue la misma palabra que creó nuestro universo. Y por eso le damos honra y gloria en esta noche. Indubitablemente se vislumbra la relación interdependiente entre la verdad y los mandamientos de Dios. Porque cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de Jesús. Y Jesús dirige nuestra mirada a los mandamientos. ¿Va viendo la relación? El maestro, ahí encontré esta grafiquita en internet. Está bien chévere. Me gusta, pues, por lo que estoy ahora mismo, donde me estoy emprendiendo. Y habla de que el amor de Dios es la base, ¿verdad?, de su gobierno. Ese amor nosotros lo podemos ver manifestado en sus mandamientos, que en nuestro sistema de gobierno pues sería la Constitución. ¿Ok? Y esa Constitución se va detallando en la Biblia. La Biblia, cuando usted lo ve, que es un registro, ¿verdad? Usted va estudiando lo de Génesis y el Apocalipsis, es los casos, diferentes casos donde usted ha visto cómo Dios aplica su ley. Lo puede ir viendo. Ve con Adán, cómo lo aplicó con Adán, Noé, David, Moisés, Josué. Y va viendo inclusive hasta Jesús, que hace hasta una interpretación más amplia de la ley. Se recordarán cuando le dijeron, bueno, habréis escuchado que no matarás. Pero yo te digo que si tú tienes un problema con tu hermano, y en una versión Dios habla hoy 2015, si tú estás bochinchando de tu hermano y tú estás apuñalándolo con tu hipocresía, estás matándolo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Extendió el parámetro de la ley, de la Constitución, y dice, todas estas cosas que tú haces caen dentro de la ley. ¿Ok? Y de esa forma nosotros vemos en la Biblia cómo es que se manifiesta o cómo nosotros vemos la palabra de Dios y los mandamientos siendo aplicados en diferentes casos, con sus excepciones, con sus reglas, igualito. Y vemos entonces nosotros como el pueblo de Dios tenemos también el espíritu de profecía, que entonces es en la parte del derecho tiene que ver con los tratadistas, son las personas que estudian una materia y entonces le dan como que ese énfasis para hacerlo bien fácil de entender, para que usted lo entienda bien facilito, que lo pueda digerir fácil. Pues ese es el espíritu de profecía. ¿Usted ve el paralelismo? Cuando usted lee un deseado de todas las gentes, ¿se le hace más fácil entender la vida de Jesús? O a menos que no lo hayamos leído, pero usted empieza ese primer capítulo, que es Dios con nosotros, y usted empieza a ver cuán fácil se digiere la palabra de Dios. Pues mire, ahí es un diagrama que estaba ahí, bien chévere. En cuanto a eso, en cuanto a los mandamientos de Dios, podemos ver que Jesús también en la Biblia aparece registrado una ocasión donde uno de los estudiosos de la ley le dijo a Jesús, bueno, entonces, ¿cuál es el mandamiento más grande?
¿Usted se acuerda de esa ocasión cuando uno de los fariseos le pregunta? Es una pregunta bastante tricky, ¿verdad? Porque son 10. No decir, bueno, ¿cuál es el más grande? Bueno, si digo que uno es más grande que otro, pues entonces pueden decir que los otros no sirven, ¿verdad? Pues Jesús, como maestro único de todos los tiempos, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esos 2 mandamientos, al ojo quizás común y corriente, puede decir, bueno, pues estos 2 mandamientos ni aparecen en los primeros 10. ¿Aparecen o no aparecen? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa, Joe? ¿Y los últimos 6? Para nuestro prójimo. ¿Hay algún problema en que Jesús haya contestado de esa forma? No, no es irreconciliable. Lo que hizo fue resumir los mandamientos, la ley y los profetas. Él mismo dijo, en Mateo 5, 17 y 18, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Pues como Jesús cumplió, pues significa que nosotros no tenemos que cumplir. No, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Eso está claro? Así que hay como un motto. Usted sabe que Nike tiene Just Do It. Pues hay otras iglesias que tienen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así es que se venden. Una vez salvo, siempre salvo. Pues, mi hermano, tengo que decirte algo, ¿verdad? Y a la persona que está buscando la verdad. Esto es importante, la búsqueda de la verdad. Que la contestación está en la Biblia. Y ese refrán de no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues es peligroso. Es peligroso ciertamente. En el libro de Hebreos 8:10 se establece el nuevo pacto. ¿Y qué dice en Hebreos 8:10? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto tiene como base también la ley de Dios. Entonces Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera, porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Nosotros no sabemos lo que es el pecado a no ser que vemos la ley, porque la ley funciona en nosotros como un espejo. Usted antes de salir de su casa, usted va al espejo, ¿verdad? Se lava los dientes, se supone. Entonces va al espejo, se verifica y dice, me veo bien, puedo salir. Si usted se ve en el espejo, que está todo, usted sabe, no hay que entrar en detalle. Usted sale, hay gente que sale así, pero usted si quiere verse bien, usted se arregla. Pues es la misma. Antes de usted salir durante el día y emprender ese camino, usted vaya y mírese a su espejo espiritual, que es que los mandamientos de Dios. Y ahí uno va cotejando, tengo que trabajar en esto. Señor, ayúdame a trabajar en esto. Por eso es que Pablo dice que no conocería el pecado si no fuera por la ley. Ciertamente, cuando conversamos con una persona de otra denominación, o inclusive es una persona laica que no pertenece a ninguna religión, y usted le pregunta, bueno, no matarás, es una ley, ¿verdad? Es algo importante, y la persona te va a decir que ¿qué? Bueno, sí, no mataremos. ¿Y robar es malo? Sí, robar. Y usted va haciendo una lista y 9 de 10 están ahí. Pero 10 menos 1, que es 9, es 0, como dice Joe, porque en la palabra de Dios se establece, y veremos más adelante, que si yerras en uno, erraste en todo. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás, sin verlo desde la perspectiva espiritual, de que si algo fue clavado en la cruz, ¿por qué fue clavado en la cruz 1 y no 10? No hace sentido, ¿verdad? Si algo no sirve, no sirve. Como escuché yo ahorita diciendo, dijo, mira, si no sirve, pues arranca estas páginas, ¿para qué tienes esa Biblia ahí? Si lo que tú quieres son estos cantitos nada más, pues bota la Biblia. ¿Para qué? ¿Pero qué pasa? No, porque al cristiano le gusta ir
por cantito por cantito. Esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no. Y Dios claramente establece en su palabra un así dice Jehová. Amén, ¿verdad? En Éxodo 20, 8 al 11, vemos el único mandamiento que causa problemas. A la gente parece causarle problemas. Y es un mandamiento tan lindo y tan bueno para nosotros, ¿por qué no? Dígame usted, esta semana es tan fuerte, mucho trabajo, mucho estudio, los muchachos que están en la escuela, en la universidad, mucho trabajo. Y cuando llega ese sábado y usted puede descansar y que esa mente, a veces la mente está corriendo y uno, Señor, ayúdame a calmarla, que todavía estoy allá en la oficina o Señor, ayúdame. Y una vez que esa mente se calla, que el Espíritu Santo de Dios te apacienta, dice, wow, qué descanso y qué privilegio, ¿no? Por eso es que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Si Dios no hubiese hecho el sábado, el hombre se quejaría porque Dios no fue suficientemente bondadoso de darle un breakcito al hombre. Lo tiene y no lo quiere. Pues ese es el ser humano. El día sábado, el día de reposo, ¿verdad? Vamos a repasar ese Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú ni tu hijo, ni ninguno de los que estén cerquita de ti. ¿Verdad? Resumiendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Hay una bendición en guardar el día de reposo. Y usted lo sabe. Porque aunque usted esté trabajando en las cosas de Dios, usted no se siente igual de cansado que hacer la mitad del trabajo en el mundo. Y usted lo sabe. Dios le da fuerza y le da salud. Y es importante este mandamiento porque este mandamiento, nosotros sabemos como iglesia que esta es la gran batalla, ¿verdad? No quiero entrar en eso ahora, pero usted sabe que este es el pilar más fuerte de nuestra iglesia, que es el día sábado. Y sabemos que el final de la controversia, ese Armagedón, será ¿por qué? Por el día de reposo. Después quiero traerles unas cositas que he estado estudiando con las noticias que están saliendo, los movimientos que estamos viendo, para que usted vea cuán real y cuán cerca estamos de llegar a ese momento en el que por fin podremos ver a nuestro Señor. Amén, ¿verdad? Porque somos la iglesia adventista, después de todo. Significa que esperamos el advenimiento de Cristo. No es para quedarnos aquí comiendo gofio, como dirían en el campo. Así que del sábado se nos dice que sirve como pacto perpetuo, señal entre Dios y su pueblo. Jesús dijo que Él era el Señor, que Él es el Señor del sábado. Jesús lo guardó y los discípulos, sus apóstoles y Pablo, después de su muerte, también lo guardaron. Aparecen ahí las citas, entre ellas Hechos 17:2, 18:14. Hay una promesa para los que guardan el día de reposo. Isaías 58, 13 al 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, primero hay una condición, la promesa entonces es condicionada, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Frente al pensamiento que se levantare para autoexcusar su quebrantamiento de este punto de la ley, que dijera, bueno, pero es que es uno nada más, pues te tengo noticias bastante por medio del plato, como dirían en el béisbol, y aquí tenemos uno. En Santiago 2:10 establece que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El mismo que dijo no matarás fue el mismo que dijo acuérdate del día de reposo. La misma palabra viene del mismo aliento.
Las obras, y esto es importante entonces aclararlo porque le hemos estado dando la parte del mandamiento, entonces puedo tener compañeros y amistades que digan, bueno, te estás enfocando mucho en las obras. Sí, pero es que las obras, la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Y esto yo lo tengo con un paralelismo, un ejemplito sencillo. Si usted está conociendo a una persona y está saliendo con esa persona, usted no debe hacer las cosas para amar a esa persona. Usted lo hace como resultado de, es por amor. Una madre le lava la ropa a sus hijos, o le cocina, o lo acuesta, o lo lleva aquí, lo lleva para allá, lo regaña. ¿Por qué? Por amor, porque lo ama. ¿Ok? Así que nosotros, cuando nos vemos en el espíritu impresionados por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz, eso nos impacta, debería impactarnos. El Espíritu Santo nos impacta. Y nosotros, al ser impactados por ese sacrificio, nacemos para frutos, ¿cierto? Nacemos para servir. Y en ese servicio estamos obrando, ¿cierto o no es cierto? Nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Pero la fe nos produce, nos ayuda a producir obras, ¿verdad? Por eso es que nosotros buscamos ver los mandamientos de Dios y ver, Señor, te amo y quiero tener una mejor relación contigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ver, mira, el Señor te dice, ¿sabes qué? No te conviene que tú codicies o que tú mates o que seas un bochinchero, ¿verdad? Lo podemos traer más para acá, porque aquí nadie es un serial killer, pero hay gente serial killer con la lengua. Estamos todos en el mismo barco. y el orgullo, y hay diferentes cosas que nos tocan más a nosotros como iglesia, que Dios nos dice, mira, Alexiomar debes quitar eso, por amor a mí. Y yo sí lo amo y Él me está prometiendo vida eterna, ¿qué tengo yo que perder? Que refrenar la lengua, ¿verdad? O refrenar cómo miro a mi hermano, o como a lo mejor lo trato, o con lo que la gente tiene una percepción de mí, ¿verdad? Puede ser que yo no me esté comportando de esa forma, pero si la gente me percibe, hace el mismo daño. ¿Ok? En Apocalipsis 22:14 se registra que bienaventurados son aquellos que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. La observancia de la ley de Dios es característica esencial de su pueblo. La inmutabilidad de la ley de Dios es trasunto de su carácter. Sabemos que en Apocalipsis habla de las dos características del pueblo que sería levantado en el tiempo del fin. ¿Usted es de ese pueblo? Amén, ¿verdad? Ese pueblo tiene dos características. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Más adelante en el mismo libro, el ángel le dice a Juan, adora a Dios porque el testimonio de Jesús o la fe de Jesús es que el espíritu de profecía. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios, todos, como iglesia, esa es nuestra aspiración. Queremos guardar los 10 mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Siéntese a leer el deseo de toda la gente, conflicto de los siglos, evento de los últimos días, patriarcas y profetas, profetas y reyes, testimonios para la iglesia. Siéntese a leerlo. Hay un llamado. Dios quiere que nosotros volvamos a estudiar, que volvamos a la senda antigua, a estudiar. Tenemos que estudiar. Se están levantando muchos vientos de doctrina y entre ellos están utilizando como base milagros. Usted no ha escuchado que venden milagros como que, venga que van a haber milagros, venga que va a haber sanación. Eso ya parece una industria. Ya mismo entonces van a tener contables allí a ver cuántos milagros han dado este mes. ¿Verdad? Un poquito de cinismo, pero es la verdad. Dios obra por su voluntad. Y en la palabra yo nunca he visto, y si alguien lo ha encontrado, que Dios es una chequera, que nosotros vamos allí. Dice, no, Dios, dame acá, esto es lo que necesito, gracias, nos vemos después. Lo voy a dar para adelante. Mire, nosotros pedimos y Él nos da según su voluntad. Inclusive la palabra dice que nosotros no sabemos ni orar y que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos a orar. Y Él lleva esa oración ante el Padre para que nos pueda dar según su voluntad lo que mejor nos conviene.
Vemos como ejemplos ya estamos terminando, no se me preocupe. Vemos como ejemplo, les quiero dar un ejemplo bien impactante porque va con el ejemplo que dimos al principio, valga la redundancia. ¿Se acuerdan de la brincaera, verdad? Pues mire, eso me recordó en Primera Reyes 18, 20 al 46. Usted ve una imagen ahí que le parece conocida. En Primera de Reyes se registra la historia de Elías. ¿Se acuerda de Elías en el Monte Carmelo? Estaba Elías allí, era Elías versus 450 profetas de Baal. ¿Quién tenía ventaja? Los 400, ¿verdad? Humanamente ellos tenían la ventaja. Parecía que iban a tener más poder de convocación de su deidad. Imagínate, 450 personas orando. Tiene que haber poder. Pero pues, hasta el mismo Elías, usted sabe que Elías fue un poquito ahí charlatán, ¿verdad? Acá como le dijo, mira, se las echó, porque él sabía. Él le dijo, mira, ora un poquito más duro porque parece que no te escucha, parece que está durmiendo. Claro, él sabía cuál era su alma más poderosa, que es el omnipotente Jehová de los ejércitos, amén. Usted sabe que allí estaban los profetas de Baal y comenzaron, dice el registro bíblico, que andaban saltando cerca del altar que habían hecho, saltando, gritaban frenéticamente, y esto es citando, Reina Valera del 60, y clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Lamentablemente no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase por parte de ellos. Luego, este es el A, ¿verdad? Esto es los 450 de Baal, Exhibit A. Este es el primero. Vamos entonces al próximo. Luego se levanta Elías. Usted sabe que tenían allí, el propósito era descender el fuego del cielo. Estamos claros, estamos todos en la misma página. Hicieron unos altares, pusieron allí los becerros, etcétera, etcétera. Pues Elías dijo, vamos a hacer el altar. Usó las 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Y puso las 12 piedras, puso el becerro y le echaron agua allí por un tubo y 7 llaves, como decimos acá en Puerto Rico. Y Elías solamente se acercó al sacrificio y al altar. Y con una oración sencilla, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito de la oración de Elías? Que esas personas pudieran ver el poder de Dios. No era, aunque él al principio, ¿verdad?, relajó un poquito allí, le dijo, mira, ahora un poquito más duro. Pero el propósito de Elías era que esas personas tornaran su corazón a Jehová mediante ese milagro. No era para otra cosa. Tenía un propósito y la oración fue sencilla. Mire, ni cuatro líneas indentadas en Word. Imagínese usted. Y a veces nosotros queremos tener una mega oración. El acto de orar es hablar a Dios como un amigo. Él sabe lo que nosotros necesitamos. La palabrería no mueve su brazo más rápido. Usted ore lo que le diga a su corazón. Y Dios, conforme a su voluntad, su santa y divina voluntad, obrará. Entonces cayó ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. No dejó nada, porque cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Imagínese usted, no fue un fueguito allí, una leñita. Consumió el altar completo, las piedras y todo. ¿Usted sabe lo que es eso? Piensa en el poder de Dios. Solo fue necesario una simple y sencilla oración para hacer que la mano del omnipotente Jehová de los ejércitos se moviera a favor de su profeta. Obsérvese que Elías era ¿qué? 1. Baal tenía 450 representantes. Elías no hizo un acto alborotoso o irracional para convencer a Dios de que se manifestara. Solo una oración fue suficiente. Una oración clara, sencilla, con propósito y raciocinio. En la Biblia vemos un sinnúmero de ejemplos más. Vemos a Pablo que resucita a Eutico. ¿Se acuerdan? El joven que estaba en la ventana y se cayó.
En ninguno de estos ejemplos y en ninguno que usted consigue, y si lo consigue me lo avisa, yo no veo las características de los profetas de Baal que estaban gritando y haciendo un alboroto para convencer a que Dios se moviera. Cuando Dios va a obrar contigo o sin ti. Amén. Que la voluntad de Dios se va a cumplir. Usted se monta en el barco, la decisión es suya. Pablo, Pedro cuando resucitó a Dorcas, Elías cuando resucitó al niño que aparece en 1 Reyes 17:22 de la viuda, ¿se acuerdan? Sansón cuando derribó el templo de Dagón. Hizo una oración sencilla y el propósito era que se cumpliera allí uno de los propósitos de Sansón. Lamentablemente la vida de él no cumplió el propósito de Dios a su cabalidad, pero Dios tuvo misericordia de él y le dio un último chance. Y ahí Sansón dice la palabra que mató más filisteos de todos los que había matado, y usted sabe que había matado 1000 aquella vez. Josué, cuando hace detener el sol y la luna, sabemos que esto, ¿verdad? Cuando hace detener el sol y la luna, sabemos que es algo figurativo, ¿verdad? Lo que separó fue la tierra, pero desde la perspectiva de Josué hacia el cielo, pues lo que separa es el sol y la luna. Josué 10, 1 al 14, y uno de los más importantes, Jesús y el Gadareno. Usted sabe que en Lucas 8, 26 al 39, también en Marcos 5 y en Mateo sale registrada y en el espíritu de profecía. Usted vaya al deseo a toda la gente y busque ese capítulo. Cuando Jesús venía del mar de Galilea, estamos en contexto, llegan a la costa de Gadara, de la tierra de los Gadarenos. Y cuando Jesús llegó allí, usted sabe que los discípulos en el mar de Galilea hubo una tormenta bien grande y ellos se desesperaron y entonces se les había olvidado que Jesús estaba allí acostado, ¿verdad? Tranquilo. Lo levantan, Jesús, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No nos vas a ayudar? Y ellos querían que Jesús los ayudara, pero con la soga, no era con lo que hizo después. Y Jesús se levantó y allí levantó esa mano llena de misericordia y gracia y dijo, calla, enmudece. ¿Se acuerda? Pues ahí mismito. To be continue. Ahí mismito. Habían llegado a la tierra de los Gadarenos. Y se acerca este individuo, ¿verdad? En el registro de Lucas aparece que es uno, en Mateo creo que aparecen 2, pero es irrelevante. Se acerca este individuo lleno de demonios y los discípulos salieron corriendo. Mire para allá. Así que no se sienta mal cuando usted salga corriendo. A veces criticamos a los discípulos y somos igual o peor que ellos. Y ellos salieron corriendo y Jesús se quedó solo. Y Jesús no había abierto la boca y ya este hombre endemoniado había caído a los pies de él y le había gritado a gran voz, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? De más está decir que en ese momento la vida de ese hombre cambió. ¿Usted lo cree así? Jesús no abrió la boca y ya le estaba arrodillado a sus pies. Ese es el poder de nuestro Maestro. Tuvo una conversación con él. Usted sabe que le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos, bla, bla. Jesús entonces sacó a esos demonios del hombre, ese hombre que dio en su juicio cabal a los pies de Jesús y no quería irse de allí, se quería quedar abrazado a sus pies. Y Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Mire esto, ¿quién había hecho el milagro allí? Jesús. Y él le dijo, ve y cuéntale lo que Dios hizo contigo. ¿Quién es Jesús? Dios. Pero que eso no, parece que no conmueve a mucha gente. Jesús es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino, se hizo carne y murió por nosotros para darnos vida y salvación. Si hubiese sido cualquier otra persona, no valía la pena. No estaríamos aquí. ¿Usted está claro de eso? Si fuera un hombre común y corriente, como otros compañeros quieren decir en la comunidad cristiana o religiosa, no habría propósito de estar aquí. Pero Jesús no es cualquier hombre, es Dios. Dios en la carne. En ninguno de estos milagros usted va a ver cantos frenéticos, gritos, ruido, alboroto, sino todo ha sido de forma razonable, con la razón, con un juicio cabal. Las emociones son importantes, pero engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Al contraargumento, que sería, bueno, ¿y los milagros? ¿Qué vas a hacer con los milagros? Pues quiero decirle que las Sagradas Escrituras advierta el posible levantamiento de falsos obradores de milagros,
De igual forma advierte sobre falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, que lo harán, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es posible ver claros ejemplos como los encantadores en los días de Moisés en Egipto, que Moisés hacía un milagro y ellos se copiaban, y se copiaban. Pero la serpiente de Moisés se comió las de ellos, ¿verdad? Amén. La pitonisa de Endor, entre otros. Por lo tanto, la manifestación de un milagro no es indicativo de la manifestación de la presencia de Dios. Eso tiene que estar claro en nuestra iglesia. Si usted ve que una persona hace milagro, genuinamente usted presencia un milagro, no se asombre. Porque en Mateo 24 Jesús mismo nos dice, mirad que nadie os engañe. Cuidado. Cuidado. Se levantarán falsos profetas. Se levantarán falsos cristos. Harán grandes señales. En Apocalipsis vemos como la bestia hace descender fuego del cielo. Sabemos que van a haber grandes manifestaciones sobrenaturales. Metafísicas, si le quiere llamar así. Pero estos no son indicativos de que Dios es el obrador. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las tinieblas. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no hay luz en ellos, no hay verdad. Por lo tanto, la adoración, los verdaderos adoradores adoran en cómo, en espíritu y en verdad. Si adoramos en espíritu, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Todo aquello que indique que Jesús no es nuestro Salvador personal y que no es Dios en la carne, ya no es un verdadero adorador, por definición. ¿Verdad? Lo vamos viendo, esto es por definición, aquí nadie se sienta mal. Adoradores en verdad. La verdad es ¿quién? Cristo. Cristo nos señala a los mandamientos. Son todos los mandamientos, no son 9. Así que nosotros no somos verdaderos adoradores si no guardamos los mandamientos y si no aceptamos a Cristo como la palabra y el verbo, nuevamente, que es Dios. ¿Ok? Y si nosotros no somos verdaderos adoradores, en nuestros cultos, la promesa de que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré, no se va a cumplir porque no estamos adorando condicionalmente, ni en espíritu, ni en verdad. Así que no se afane por a veces querer tener, y se lo digo, ¿verdad?, desde la perspectiva de la música, en ese aspecto no solamente es hasta ahí, no es que tengamos buena música, es importante tener buena música, es importante tener un buen culto, es importante que sea llamativo, la hermana Joya habla sobre eso, pero no podemos perder de vista la razón. Porque mucho de lo como se tilda a los cristianos es de que son personas sin razón, que responden a las emociones. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser personas inteligentes. Personas con razón. La fe definitivamente va más allá, ¿verdad? La razón llega hasta un punto. De ahí en adelante es la fe. Y de esa forma nosotros entonces podremos cumplir a cabalidad con el plan que Dios tiene con nosotros. Así que el llamado de esta noche es que seamos verdaderos adoradores. Para que Dios se manifieste en nuestra presencia, aquí en medio nuestro. Que nuestros cultos nadie salga igual. Porque en ninguna ocasión que alguien se encontraba con Jesús salía de la misma forma. Él es el deseado de todas las gentes. Unos salían para condenación porque la luz condenó a las tinieblas, pero otros salían para vida, y vida eterna en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga y esperemos que como iglesia, independientemente, cada uno de nosotros en sus hogares y luego como un colectivo aquí, podamos buscar la presencia de Dios y que haya sanidad, haya salvación en medio de nosotros y que Dios se manifieste y podamos estar en su presencia.